Yo quiero invitarle, hermano, a que vayamos a la palabra del Señor y abramos nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, está en el Nuevo Testamento, y allí vamos a leer en el capítulo 1 solamente 3 versículos. El tema de este mensaje es, como bien allí lo vamos a encontrar en el texto, declarado como un testimonio personal del apóstol Pablo. Es algo que para nuestras vidas tiene que significar un motivo permanente de aliento y de fuerza para mirar al Señor y creer que, así como ocurrió en la vida de Pablo, también puede suceder en nuestras vidas. El título es Sirvo con limpia conciencia. Y quiero decirles que en la definición del significado conciencia, porque este es el elemento clave esta mañana en el mensaje, dice la Real Academia Española que conciencia es conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento específico del bien y del mal, que permite a la persona dar, emitir un juicio, una valoración acerca de una realidad, acerca de un acto y especialmente en lo que concierne a sí mismo. Es decir, mis actos, mis realidades, poder yo evaluarla a la luz de un conocimiento que inevitablemente me va a llevar a encontrar la verdad. Ese conocimiento tenemos que nosotros saber que proviene del Espíritu. No estoy hablando precisamente del Espíritu de Dios, porque la conciencia está presente en la vida de todos los hombres. Y a causa del acto creador de Dios, el Señor, cuando formó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, para darle vida, Él colocó espíritu. Y el espíritu, en esencia, es algo que proviene directamente de Dios. Y es el testimonio fiel de la vida que hoy nosotros podemos expresar. No tenemos vida simplemente porque respiramos. La respiración es tan solo una evidencia de que hay vida, pero la vida verdadera proviene del Espíritu que Dios sopló. Por eso dice, la misma Escritura nos enseña, que cuando el Espíritu es sacado del cuerpo, de esta caja de barro, se terminó la historia.
En esta caja de barro no hay más nada, es solamente barro que va a ir al pozo, se va a descomponer y lo que era polvo va a volver a ser polvo. Pero el espíritu, la vida, salió y fue a un lugar. Es importante entender esto. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos creó su imagen y semejanza, Él nos hizo personas y colocó personalidad. Y la personalidad se distingue por funciones muy características, muy bien definidas, como el hecho mismo de la vida, de poder estar activo, de tener intelecto, de poder alcanzar conocimiento, de tomar decisiones. Todo eso forma el gran concepto de la personalidad. Incluye también otros elementos, pero esos son esenciales. Y todo eso que fluye en la personalidad es dado por el Espíritu. La causa es el Espíritu. La razón está en el Espíritu. Por eso es tan importante el poder entender esta definición de conciencia, porque tiene una conexión muy directa con el acto creativo y el propósito de Dios cuando fuimos formados. Entonces no olvidemos esto. El conocimiento proviene ¿de dónde? Del Espíritu. ¿El Espíritu quién lo dio? Dios. Y a través de ese conocimiento, todos los hombres, no solamente el Hijo de Dios, todos, toda tribu, toda raza, lengua, pueblo y nación, tienen la posibilidad a través de la conciencia. Es algo virtuoso que Dios colocó en el nombre del Creador. Tienen la posibilidad de entender el bien y el mal. Y ya lo vamos a ver con un texto bíblico que es fundamental para entender esto, que le estoy yo transmitiendo a partir de la definición de una Real Academia o en española, pero al mismo tiempo llevarlo al testimonio bíblico en donde está la manifestación del plan y propósito de Dios. Ya vamos a ver ese texto. Ese texto es muy importante. Y entonces yo pensé en lo siguiente. Otra manera de decir el título de este mensaje, que recuerdan recién les dije, tomando la frase de Pablo que vamos a leer enseguida en el pasaje, en 2 Timoteo. Otra manera de decir ese título, sirvo con limpia conciencia, sería: sirvo a Dios con la plena capacidad de distinguir, de separar el bien y el mal a fin de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quería decir Pablo cuando dice: sirvo a Dios con limpia conciencia. Y no era un tema nuevo. Él está escribiendo esta epístola a Timoteo, y ya en la primera carta Pablo le había hecho mención a Timoteo de la importancia de la conciencia. Y entre otras cosas le dijo: guarda el misterio de la fe con una conciencia sin reproche. Así que para Timoteo no era nuevo el tema, y no debería ser nuevo para nosotros. Es un tema que tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo y tiene que estar afianzado en nuestra vida espiritual, porque es un elemento virtuoso. Aunque no le demos muchas veces importancia a la conciencia, es un elemento virtuoso y tiene un propósito bien definido de parte de Dios.
Pero al introducir este tema, quiero también decirle que no perdamos de vista aquel texto base que venimos mirando desde hace 2 domingos atrás, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Porque todo está conectado con ese texto. Y lo que yo les dije un domingo, Dios lo empieza a expandir en algo que también tiene consecuencia a partir de esto que allí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo declarar. Y él decía en ese texto, si lo recordamos, dar gracias en todo. Dar gracias en todo. ¿Qué significaría dar gracias por la conciencia? Porque, dice Pablo, esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Teniendo en cuenta esto, ahora sí vayamos a la lectura de ese pasaje cortito que vamos a leer. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Usted sabe que tenemos que leer la Escritura con pausa, prestando atención, para poder entender el mensaje? Por eso les leo pausadamente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Versículo 2. A Timoteo, Pablo se presenta y ahora expresa que va a dirigir una epístola personal, una carta personal, dirigida a Timoteo, amado hijo, un hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz. Este era uno de los saludos característicos de los apóstoles, especialmente de la vida de Pablo. Por eso muchas veces van a encontrar, los que les gusta leer comentarios bíblicos, van a encontrar que ese era el saludo apostólico. Tenía 3 partes: gracia, misericordia y paz. De parte, dice, de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces versículo 3, y acá está la clave: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Así que uno de las características, hoy decía que es la conciencia es un elemento virtuoso, ¿no? Una de las características que tiene la conciencia es que nos ayuda a recordar la importancia de tener presente a aquel que es parte de este gran llamado de Dios a la iglesia, de andar con Él y caminar hacia una meta de gloria. No tenemos que olvidarnos de orar y tener presente a aquellos que forman parte en ese gran corazón de Dios, en donde hay un propósito específico, definido a través del llamado de su Espíritu, a andar con Él y avanzar en la vida, yendo hacia una meta de gloria. Por eso Pablo decía: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Pero para que esto cayera en el lugar justo, Pablo se presenta tal cual Dios lo había definido en su llamado. Y entonces Pablo dice: apóstol de Cristo Jesús. Pablo está allí claramente señalando
que él había sido constituido apóstol no por el hombre, sino a través del llamado divino que fue hecho patente, potente y claro en ese encuentro personal que tuvo con el Señor, con Jesucristo. Ese llamado al apostolado, Pablo entiende que era parte del propósito de Dios según la promesa de la vida presente en Cristo Jesús. Así que cuando tú fuiste llamado y viniste a los pies del Señor, debemos nosotros estar conscientes de que hay un propósito. Ese propósito estuvo establecido desde mucho antes, pero se hace claro y potente al encontrarnos con el Señor, porque allí entendemos que hay una promesa, que es la vida presente en Cristo Jesús, y a través de esa promesa Dios ha dispuesto todos los canales para que en nuestra vida se desarrolle el propósito. Tengamos presente también que esta epístola del apóstol Pablo fue escrita en un tiempo bastante álgido, difícil, quebrantoso en la vida de Pablo. Porque cuando él está escribiendo la segunda epístola a Timoteo, no la primera, la segunda, ella vuelve a estar encarcelada. Así que no está escribiendo de un lugar cómodo. No era fácil. Leía un comentario de un comentarista muy bueno, lo tengo como referente. Y él dice, fui a visitar ese lugar donde dice, según la historia, que estuvo Pablo durante el segundo encarcelamiento. Y la verdad es que es un lugar inhóspito, un lugar para nada agradable. Es una cárcel que era como una cueva hecha bajo la tierra, tenía una ventanita arriba, por ahí le pasaban la comida, un lugar realmente poco deseable, nada deseable. Y en esa condición, Pablo, a través de la conciencia, está entendiendo la necesidad de escribir una epístola. Lo cual significa que Pablo se quitó el traje del yo para vestirse del traje del Señor y entender los propósitos de Dios para su vida a través del llamado. Y él quería permanecer fiel hasta el final. Pero vamos a entender algo que Pablo enseña aquí, que no es posible permanecer fiel hasta el final con nuestra propia fuerza. Necesitamos de la ayuda del Señor. Y una de las maneras por las cuales Dios ya pensó en esa ayuda de antemano, antes de que fuéramos gestados en el vientre de la madre, es colocar en el acto de la creación, algo que ayer los maestros habrán compartido en su clase. En cada célula Dios colocó el genoma humano, una definición muy específica de todas las características de esa persona que está allí en cada célula. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que en cada una de esas células Dios colocó como un sello cuando dispuso el genoma, el ADN. ¿Saben cuál es el sello? Es inconfundible, porque todos lo pueden identificar en su propia experiencia. El sello es la conciencia. Ya lo van a entender cuando damos el versículo que le digo. Ya lo van a entender. Así que la conciencia es un elemento virtuoso, muy poco apreciado. ¿Qué me importa lo que está diciendo mi conciencia? Yo quiero hacer y lo voy a hacer, punto. Pero cuando entendemos el valor de la conciencia es diferente.
porque entonces empieza a adquirir el valor que definitivamente tiene en el propósito de Dios. El apóstol Pablo era un convencido de que solo la gracia de Dios, obrando día a día, lo habían sostenido, y en esa gracia del Señor él experimentaba continuamente las misericordias divinas. Por eso no quería dejar pasar la oportunidad de transferir a su hijo espiritual algo que le iba a ser definitivamente valioso, y Pablo no sabía con cuánto tiempo más él contaba. Por lo tanto, estaba listo para aprovecharlo bien, aprovechar bien el tiempo. Por lo tanto, lo que hizo Pablo es, a través del saludo apostólico, marcarle a Timoteo la fuente de la cual él iba a beber ahora, a través de todo lo que él le iba a manifestar en su epístola. ¿Cuál era la fuente? No era precisamente el corazón de Pablo. El corazón de Pablo se estaba abriendo, pero la fuente provenía de algo más alto. Por eso Pablo le dice: presta atención, porque lo que yo te estoy queriendo expresar es consecuencia de la gracia, de la misericordia y de la paz que viene como resultado de la manifestación del amor de Dios. Esa fue la razón fundamental por la cual Pablo podía saludar de esa manera. Y lo hace en varias de sus cartas. Si estudian, ven las epístolas de Pablo, van a encontrar eso: gracia, misericordia y paz. Ese tridente, esos tres elementos del favor divino obrando en la vida de Pablo, forjó en él, en su corazón, la convicción de que es posible servir a Dios fielmente y con limpia conciencia. Lo voy a decir de nuevo: ese tridente del favor divino que obraba constantemente en la vida de Pablo forjó en el corazón de este varón la convicción de que es posible. Dios quiere que estés convencido. Dios quiere que yo esté convencido. Es posible servir a Dios fielmente con limpia conciencia. Pablo tenía presente, bien presente, quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Eso es voluntad soberana. Pablo tenía bien presente. Por eso cuando Dios le hablaba y él tenía plena conciencia de que era la voz de Dios, no ponía reparos. No tenía reparos. Ese conocimiento de Dios en la vida de Pablo era la fuerza de su vida. ¿Quieres tener fuerza para vivir? Pues conoce a Dios. Pero no solo era la fuerza de su vida, era la razón de su perseverancia. Ya que Pablo, aún viviendo circunstancias tan difíciles como era la de estar encarcelado en un lugar tan poco apropiado para la condición humana, sin embargo, allí él podía entender que los tiempos de Dios tenían en su vida un propósito específico, y estaba preparado y listo
para aprovechar esos tiempos a fin de honrar a Dios en todo aquello que en el llamado había sido declarado sobre su vida. Las circunstancias de la vida de Pablo, bien difíciles por cierto, no fueron un obstáculo para que Pablo pudiera decir: sirvo a Dios con limpia conciencia. Una buena enseñanza, porque las circunstancias tienden a opacarnos, ¿no? A tirarnos para abajo. Yo recuerdo ese día cuando entramos con Néstor ahí al hospital, y estaba con el hermano Néstor, y escuchamos con el hermano Néstor el informe directo, el primer informe de la doctora. Por favor, uno quería agarrar ese informe como papelito, estrujarlo bien, si era posible encontrar un recipiente donde quemarlo. No servía para nada ese informe. No había nada positivo para sacarlo así. Uno lo entiende después porque conoce las limitaciones del ser humano. Simplemente estaba expresando su propia impotencia a pesar de su título. Y así uno puede entender el valor del testimonio de Dios en el corazón. Porque cuando uno conoce a Dios, puede cambiar todo eso y llevarlo al concepto en donde todas las cosas tienen claridad bajo la iluminación que Dios da. Por eso decía que las circunstancias, aunque bien difíciles de la vida de Pablo, nunca fueron un obstáculo para que él pudiera decir: sirvo a Dios con limpia conciencia. Y déjame decirte esto: si Dios lo hizo con Pablo, ¿por qué no lo puede hacer con tu vida y con la mía? Dios lo puede hacer de idéntica manera con cualquiera que esté dispuesto a creer a Dios, poner su entera confianza en el Señor. Y en ese sentido, el proceso de Dios es espiritual. El cristiano que nació de nuevo, como les dije el domingo pasado, sabe quién es su Señor, conoce a su Padre Celestial, confía en Dios, y por esa razón puede cantar, puede alabar, puede adorar el santo nombre de su Dios, aún en circunstancias difíciles. Su vida, la vida del cristiano, está definida por los siguientes 3 pasos. En Dios está su confianza, y mientras obedece, se alegra en las obras del Señor. Segundo paso: al empezar a conocer a Dios, busca también conocer y hacer su voluntad. Tercer paso: en ese proceso, el cristiano está ocupado toda su vida, porque el mayor interés de su corazón es entender lo que Dios habla a través de su palabra, ya que la palabra de Dios es la lámpara que ilumina sus pasos y el faro que alumbra el camino. Ese proceso de conocimiento de Dios, hermanos, es continuo. Es un proceso de continuo aprendizaje. Nunca termina. Y entendamos esto: el alma es la cámara interior donde es depositado y donde finalmente va a tener sus resultados a través de las decisiones que realizamos.
En ese proceso de conocimiento de Dios, el cristiano busca agradar a Dios, le obedece y hace su voluntad. Pero acá estamos llegando al punto álgido, en el cual empieza a tomar relevancia la conciencia. Eso, hacer la voluntad de Dios, no será posible sin los cambios que Dios quiere y puede realizar en nuestras vidas. Cambios que sobre todo acontecen en el área de los pensamientos, en donde está activa la conciencia. Cambios que por mí mismo no los puedo lograr, pero que con Dios son posibles, se pueden lograr. Por eso es necesario estar atentos a el mover de Dios para entender cómo Él revela su voluntad. Porque tenemos que entenderla. No es simplemente porque guardamos de memoria los textos de cada Biblia que vamos a conocer su voluntad. Tenemos que entender. Y repito, es necesario estar atento al mover de Dios para que podamos entender cómo Él revela su voluntad. Y en este sentido, el mover de Dios opera primeramente a través de lo que Él nos habla en su palabra. Eso es manifiesto. Dios habló, Dios se comunicó, Dios se reveló. No es como afirma el movimiento del teísmo, que cree en Dios, pero dice, bueno, Dios soltó su creación a su libre albedrío y que cada uno haga lo que quiera y viva como quiera y ya Dios se desentendió. No es así. Dios está muy interesado en el bienestar de aquellos que Él formó a su imagen y semejanza y saben que por sí mismo no pueden. Por lo tanto, Dios se manifiesta, Dios se mueve y lo hace primeramente a través de la palabra, el medio directo que usó Dios para comunicarse. Y gracias a Dios que el Señor nos habló el lenguaje que podemos entender, porque si nos hubiera hablado el lenguaje celestial, estaríamos nulos, no entenderíamos nada. Más Dios utilizó el antropomorfismo para comunicarse de manera tal que podamos nosotros entender. Nos habla del lenguaje que el ser humano puede conocer y entender. Así que la palabra, si queremos conocer el mover de Dios, la palabra es la fuente segura y allí el alma encuentra el alimento sólido del conocimiento de la voluntad divina, siendo enseñada por Dios. Por favor, si podés poner, Manuel, el Salmo 19, versículo 7. Es interesante este texto y es bueno que lo tengamos presente. Salmo 19, versículo 7, hablando acerca justamente de esa manifestación de Dios a través de la palabra. Así dice David, escribiendo este salmo: la ley del Señor es, más o menos, es perfecta, es perfecta. Es decir, que no hay nada que le puedas agregar. Está completa. Nada para agregar, nada para quitar. Está completa. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, es fiel. ¿Qué hace qué cosa? Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. En ese conocimiento, querido hermano, a través de esa fuente perfecta y fiel,
en donde el testimonio de Dios es claramente manifestado por medio de la palabra revelada. En ese conocimiento hay a favor del cristiano una nueva manera de pensar. ¿Cuál es esa nueva manera de pensar? En Cristo. Y no olvide conectar todo lo que estoy diciendo con 1 Tesalonicenses 5:18. Esa nueva manera de pensar es en Cristo. No es en lo que yo quiero o lo que yo no quiero, lo que me agrada o lo que no me agrada, es en Cristo. Y punto. Y es allí en Cristo donde el nuevo pensamiento es modelado por la palabra. Por favor, si podés poner, Manuel, Romanos capítulo 12. Un nuevo pensamiento modelado por la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y créame que aquí, en lo que dice Pablo, es muy importante que la conciencia esté activa. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:2? Y no os adaptéis a este mundo. El mundo tiene su programa, el mundo tiene su proyecto, el mundo tiene su diseño, el mundo tiene sus características, tiene su forma, tiene su cultura, tiene sus íconos. El mundo es muy particular. Y Pablo es muy potente, contundente. Dice, no os adaptéis, no se dejen modelar por el mundo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Mediante qué? Mediante la renovación de vuestra mente, del pensamiento. ¿Para qué? Para que verifiquéis. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta que si no hay transformación, no podemos conocer y entender la voluntad de Dios? Podemos saber un montón de Biblia, pero conocer y entender la voluntad de Dios es otra cosa. Y allí cobra importancia superlativa ese elemento virtuoso que Dios colocó como sello en cada célula. Ya lo van a ver y van a entender lo que estoy diciendo. A través de la conciencia. Porque esa conciencia, cuando está activa, es la que recibe inmediatamente el testimonio del Espíritu que nos ministra de una manera intensamente personal. Y para eso el Espíritu necesita la conciencia. Una conciencia activa, despierta. En otro mensaje vamos a hablar un poquito más de cómo obra la conciencia, pero déjenme decirle esto que tengo acá. Es en Cristo donde es modelado un nuevo pensamiento a través de la palabra, testimonio fiel del Dios vivo y verdadero. Y esa transformación tiene lugar cuando hay una completa rendición del Señor yo, y puedo entender que Dios tiene derecho sobre mi vida como Señor. Dios tiene derecho sobre cada una de sus criaturas. ¿Sabe por qué? Porque la creó, tiene derecho. El que creó una radio, la patentó, tiene derecho. Él lo hizo. Dios nos hizo, Él tiene derecho. Pero ¿sabe una cosa? Sobre el Hijo de Dios, Dios tiene doble derecho. Así como nos gusta decir, estamos escondidos en la mano del Padre, en la mano del Hijo, doble protección, sepamos que también Él tiene doble derecho sobre nuestra vida, como creación y como Hijo. Doble derecho. Esto nos habla fuertemente de nuestra responsabilidad
Y yo necesito entender. Y eso va a suceder cuando el Señor yo, que se ha acostumbrado a gobernar en la vida, descubre definitivamente que no tiene la capacidad de hacerlo. Y hay un punto en el cual Él tendrá que rendirse por la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios que está llevando a entender que es imposible continuar así. Pero cuando el yo se rinde, es cuando definitivamente empiezo a caminar 100% en Cristo. En Cristo. Por eso Pablo podría decir, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Rendido. No tengo derecho. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Derecho. En ese proceso de rendición, sepamos que Dios está presente. No nos rendimos simplemente porque somos buenos. No. Hay una manifestación de la gracia de Dios, una misericordia que está allí activa a fin de quebrar la dureza del Señor yo. En ese proceso de redención, Dios está presente. Y para que su palabra sea interiorizada en la vida de una persona, es decir, que sea hecha parte, que esa palabra que es letra sea hecha carne, para que la palabra sea interiorizada en la vida de una persona. Dios ha provisto en la excelencia de su sabiduría un mecanismo interno que se desarrolla en el alma y que no podemos, pero no debemos ignorar lo que representa ese elemento virtuoso, porque es vital, es vital. No lo digo yo, lo aprendí como ustedes, leyendo la Escritura y dejando que el Espíritu me ministre a través de la enseñanza que fue forjada en el corazón de este siervo que era Pablo, y él pudo hablar de parte de Dios mediante el Espíritu que soplaba en su vida para traer para nosotros una fuente de bendición y de edificación, de sanidad y de libertad. El domingo anterior yo le dije esto y lo quiero recordar porque es muy importante. Lo peor que nos puede pasar como cristianos bien intencionados, ¿qué quiere decir con eso? Cristianos que buscan hacer la voluntad de Dios. Cristianos bien intencionados. Quieren lo bueno, quieren hacer la voluntad de Dios, pero no lo están entendiendo. Entonces, lo peor que nos puede pasar como cristianos bien intencionados que buscan hacer la voluntad de Dios es pretender que la voluntad de Dios esté alineada con mi pensamiento y mis proyectos. Yo lo entendí muy pronto y doy gracias a Dios. Mi padre no lo entendía, porque cuando yo me recibo ingeniero, mi padre decía: tenés que hacer algo, puedes poner una empresa, tenés la posibilidad de ganar plata. Y yo iba por otro lado. Ya el cambio para que yo pudiera llegar al final de mi carrera y pudiera recibirme, lo había producido y lo entendí perfectamente. Es algo que a mí me marcó. Por supuesto, en el proceso tuve que seguir aprendiendo. Y Dios tuvo que seguir corrigiendo, muchas veces reprendiendo actos que no estaban para nada conforme a lo que Dios deseaba en mi vida. Pero doy gracias a Dios que el Señor me sostuvo.
Mi padre quizás hubiera querido ver un gran ingeniero con una gran empresa, haciendo mucho dinero, teniendo éxito en la vida, pero para mí el éxito pasaba por otro lado. Y lo entendí estando allí en la pensión donde estudiaba, donde iba al baño, sabiendo que estaba rodeado de personas que no conocían tampoco la voluntad de Dios. Yo estaba en ese proceso y quería conocer. Y entonces iba y me encerraba allí en el baño, no sabía que podía estar solo. Y allí oraba a Dios. Y Dios hizo una obra poderosa que transformó mi vida. Recuerdo que una vez mi hermana me preguntó: Sergio, ¿qué te pasa? No sé si te recuerdo. Porque la familia veía que yo no avanzaba en mi carrera. Y un día, quizás ella no se acuerda, pero me preguntó: ¿qué te pasa? Yo no tenía respuesta para dar. Simplemente sabía que había algo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y yo no era quien para detenerme. Lo peor que nos puede pasar como cristianos bien intencionados, que buscan hacer la voluntad de Dios, es pretender que la voluntad de Dios sea alineada con mis pensamientos y mis proyectos. Esto ocurre a menudo, creo. Es una realidad que nos golpea a diario, fuertemente. ¿A usted cree que Dios no sabía que íbamos a pasar por eso mal? Lo sabía perfectamente. Por eso, en su soberanía y sabiduría, Dios proveyó un mecanismo interno en el alma, un sensor que nos ayuda. ¿Vieron que ahora los vehículos nuevos traen en el paragolpe atrás un sensor? Entonces, cuando usted pone la reversa, la marcha atrás, y está acercándose a algo que puede colisionar, empieza a emitir señal, sonido. Y cuando se acerca más, ya la señal es más continuada. Y cuando ya está ahí para tocar, el que está ahí cerca, ya es continuo, una señal continua. Y si no presta atención, bueno, va a chocar. Así es simple. Sensor. Pero no solo existen sensores tecnológicos, existen sensores espirituales. Y uno de ellos se llama conciencia, la cual, cuando está activa, genera un vínculo muy potente en uno de los factores de madurez en la vida cristiana que se llama discernimiento. Si apagamos la conciencia, no pretendamos decir que discernimos. Cuidado con eso. Ese sensor se llama conciencia. Es un sensor que detecta y previene sobre aquello que no es bueno para evitarlo. ¿Lo conocemos? Ahora se lo presento. Ahora vamos al texto que hoy le decía. Por favor, Manuel, vayamos al testimonio bíblico acerca de la conciencia, de la cual la Escritura da testimonio. Allí en el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16. Pablo está hablando de la responsabilidad que tiene delante de Dios el judío, primeramente por haber sido muy privilegiado de recibir de manera primaria, primero, en la revelación de Dios. Pero el gentil, el que no es judío, no ha quedado exento del testimonio. ¿Cómo lo hizo Dios? Por el sello que Él colocó en cada célula de la cual el genoma humano da testimonio. ¿Cuál es ese sello? Así lo dice Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 14.
Porque cuando los gentiles que no tienen la ley era la revelación primaria de Dios, cumplen por instinto los dictados de la ley. Si no tienen la ley, ¿cómo la cumplen? Acá Pablo primeramente lo expresa de esta manera: cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, los gentiles, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. En lo que hacen es una ley para sí mismos. Versículo 15: ya que muestran la obra de la ley, ¿escrita dónde? En su corazón. Está hablando argentino. ¿En qué momento fue escrita la ley en su corazón? Si no la tenía, cuando fue creada. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio. Allí la conciencia está activa a causa de la obra de la ley que fue escrita por creación en el corazón del hombre. Y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Versículo 16: en el día en que, según mi evangelio, decía Pablo, porque sabía que había otro evangelio que estaban dando vuelta por ahí, pero según el evangelio que yo predico, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Así que en prevención de ese momento donde tendremos que dar testimonio de nuestros actos, muchas veces habiendo apagado la conciencia, sepamos que Dios nos va a evaluar personalmente conforme a todo aquello que en su magnífica sabiduría y gracia Él nos ha provisto. No habrá excusa. Pablo dice que la conciencia es el testimonio interior que se manifiesta conforme a la verdad de Dios escrita en el corazón y que se activa al nivel de los pensamientos. ¿De qué manera? Dice, acusando. Cuando quebrantamos un mandamiento, el hombre sabe instintivamente, porque la ley está allí grabada en su conciencia. Es el sello de Dios en el acto creativo. Y entonces su pensamiento lo acusan cuando quebranta un mandamiento o lo defienden cuando cumplen con el mandamiento. El apóstol Pablo consideraba la conciencia como un atributo muy valioso. ¿Por qué? Porque le enseñaba a conducirse rectamente y a hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo podía decir, según Timoteo, lo leímos hoy, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. No lo hago por causa de mis méritos, no lo hago por causa de quien soy, lo puedo hacer por causa de lo que Dios es en mí, y por lo tanto tengo motivos en Cristo para dar gracias a Dios. Tanto el hacer como el dejar de hacer la voluntad de Dios tiene consecuencias. Por eso va a ser motivo de un próximo mensaje. Quiero concluir de esta manera y les agradezco por haber estado presente y brindarme su atención, y oremos que el Señor nos ayude a atrapar todo esto que en el Espíritu tiene un significado muy especial para bendecir nuestras vidas. ¿Cuál es la
conclusión. Y yo en esto quiero animarles y alentarles. Las circunstancias que pasemos en la vida pueden llegar a ser bien difíciles, se pueden llegar a poner bien bravas, como las que pasó Pablo, ¿no? No vamos a ser los únicos, hubo otros que pasaron por circunstancias bien difíciles. Pero esas circunstancias, así como en la vida de Pablo, no fueron obstáculos, tampoco deben serlo en nuestras vidas. ¿A fin de qué? De perseverar en buscar la santidad. Y así estar preparado para decir un día, cuando estemos llegando ya al final del camino. Pablo, cuando escribe 2 Timoteo, él sabía que ya estaba en el final de su camino. Lo da a conocer allí al final del libro, capítulo 4. Cuando lleguemos al final de los días que el Señor en su gracia nos regala aquí en la tierra, podamos decir como Pablo: he servido a Dios con limpia conciencia. La ayuda de Dios no faltará. La ayuda de Dios que fue provista para el alma de Pablo también está a tu favor. Y esa ayuda fue colocada por Dios de antemano, conociendo los procesos de la prueba en las cuales muchas veces tendríamos que andar. Esa ayuda se llama conciencia, y con la manifestación del Espíritu Santo de Dios se mantiene activa y está presente. Lo que Dios hizo en la vida de Pablo, querido hermano, también lo puede hacer en tu vida y en la mía. Y Dios está ocupado en eso. Confiemos en el proceso de Dios y su propósito. Como bien lo expresa Pablo ahí en la misma carta a los tesalonicenses, de la cual extraemos ese texto clave, ¿no? Dar gracias en todo. Allí, unos versículos después, Pablo señala algo muy importante que está conectado con esto, que nosotros cada día debemos afirmar en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, y es la búsqueda de la santidad. Y Pablo lo expresa claramente allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, en donde habla de que la santidad es necesaria en vista de la venida del Señor. Pablo dice que es importante que cuando el Señor vuelva seamos hallados irreprensibles en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestras decisiones, en nuestro modo de alegrarnos, en todo aquello que concierne a la vida. Pablo declara que la santidad es algo que es fundamental como testimonio que prepara al cristiano preparándose para la venida del Señor, teniendo por seguro, dice Pablo allí en el versículo 24, si lo puede colocar, Manuel: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad del que nos llama a la santidad nos asegura que su obra es completa. Él no ha dejado nada atado con alambre, todo lo tiene claramente definido, firmemente establecido y de una manera gloriosa manifestado por medio del poder del Espíritu Santo, para que esa voluntad sea nuestra vida realizada desde el principio hasta el final, sin que falte nada. Por lo tanto, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Llevemos esto en nuestro corazón. Señor, si algo puedo decidir esta mañana es: ayúdame a permanecer como el apóstol Pablo.
a seguir ese ejemplo tan importante, tan claro y potente, en donde el siervo de Dios daba lugar al testimonio del Espíritu que obraba a través de la conciencia y lo llevaba al apóstol a tomar decisiones conforme a la verdad de Dios. Porque en esa verdad él podía permanecer fiel. En esa verdad él no sería engañado y podía avanzar con seguridad hacia la meta. En esa decisión confiemos, queridos hermanos, que nunca faltará de parte de Dios la gracia, la misericordia y tendremos paz en él. Te invito a estar en pie. Los músicos se nos pueden acompañar para cantar algunos coros que estuvimos cantando al principio. Hubo coros muy lindos allí, a fin de darle al Señor la alabanza, la honra, exaltar su nombre. Y en esa actitud de fe y adoración, poner nuestras vidas en las manos de Dios, confiando de que Él es fiel y verdadero para hacer todo lo que en su palabra ha manifestado. Aleluya. Señor, te damos gracias porque tu palabra es palabra viva y eficaz. Tú no has dejado nada librado al azar. Todo, Señor, está perfectamente unido a través de la obra magnífica de Jesucristo el Señor. Testimonio fiel que hoy es, Señor, manifestado en el corazón del Hijo por medio de la acción del Espíritu Santo. Señor, gracias por ese elemento tan virtuoso, muchas veces poco valorado y apreciado como es la conciencia, pero en donde podemos ver, Señor, el efecto de tu amor, de tu magnífica gracia y el testimonio de tus fieles misericordias. Señor, en tu mano encomendamos nuestras vidas, a fin de que, como el apóstol Pablo, ese siervo que tú, Señor, lo levantaste con un llamado específico, a fin de manifestar el testimonio de la fe, guardándola con limpia conciencia. Así, Señor, sea en nuestras vidas obrada tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos acercamos en esta mañana con gratitud delante de tu trono. Y, Señor, en ese acto de fe y de adoración, levantamos ante tu presencia nuestros cánticos, Señor, como ofrenda delante de ti. Recíbelas, Señor.